Estados Unidos es uno de los países más turísticos del mundo donde las personas suelen visitar los mismos lugares emblemáticos. Pero en este video descubriremos destinos espectaculares que posiblemente no conocías. Sin más, empecemos. White National Park se encuentra a 3 horas de Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México. Este lugar es un destino de dunas completamente blancas donde te sentirás como en una película de ciencia ficción. A diferencia de otros, su arena no es de cuarzo sino de cristales de yeso, siendo el desierto de yeso más grande del mundo con 710 kilómetros cuadrados. En este maravilloso lugar hay espacios para acampar, se pueden recorrer senderos señalizados a pie y también en vehículo. Además, puedes explorar este hermoso desierto blanco en bicicleta y, para los más aventureros, tomar trineos para deslizarse sobre las dunas. Estas tienen una altura de hasta 18 metros. La entrada tiene un costo de entre $15 hasta $25 de acuerdo en el vehículo en el que llegues al parque. Pero te recomendamos adquirir el pase anual de Parques Nacionales de Estados Unidos, que tiene un costo de $80 y te servirá para muchos de los lugares que mencionaremos en este video. Caddo Lake. El lago Caddo es un lago y pantano que tiene una superficie total de 10.300 hectáreas y se encuentra entre la frontera de Texas y Luisiana. En este lugar mágico y encantador encontraremos imponentes cipreses de más de 50 metros de altura y pantanos que puedes recorrer en una canoa. Para quienes no deseen realizar el recorrido por el lago, hay un muelle de observación y también hay opciones de caminatas dirigidas por el bosque para conocer la historia del lugar y datos interesantes de esta reserva. Además, existen espacios destinados para picnic, puedes acampar o incluso hospedarte en algunas de las cabañas del sitio. Pero las actividades preferidas por los visitantes es alquilar una canoa y recorrer el hermoso lago y pantano donde puedes apreciar distintas especies, pescar y apreciar la belleza del entorno. Cuando pensamos en Texas, se nos viene a la mente vaqueros y el viejo oeste, pero muchas personas no conocen este maravilloso lugar. Cuéntame, ¿conocías el lago Caddo? ¿Te gustaría visitarlo? Déjamelo saber en los comentarios. Hood Rainforest, Washington. El Hood Rainforest es parte del Parque Nacional Olímpico en el estado de Washington y es uno de los ecosistemas más diversos y espectaculares de América del Norte. La humedad constante y las precipitaciones abundantes crean las condiciones ideales para el crecimiento de una vegetación densa y exuberante. Aquí se pueden encontrar árboles enormes como los abetos de Douglas, el arce de hoja grande y las coníferas del Pacífico que alcanzan alturas asombrosas. Los musgos cuelgan de las ramas de los árboles y cubren el suelo del bosque, creando un ambiente mágico y etéreo. Los helechos gigantes también son una vista común, lo que añade la sensación de estar en un mundo completamente diferente. A medida que exploramos este entorno fascinante, podemos encontrarnos con una variedad de vida silvestre, desde pequeños mamíferos hasta aves cantoras y posiblemente el avistamiento de algún alce o ciervo. Big Sur, California. Big Sur es una zona poco poblada de California. Se extiende a lo largo de aproximadamente 145 kilómetros de la costa de California, presentando un impresionante paisaje de acantilados que se elevan abruptamente sobre el Océano Pacífico. Las vistas panorámicas desde los miradores a lo largo de la carretera son impresionantes. Big Sur cuenta con playas de arena dorada rodeadas por acantilados rocosos y vegetación costera. Playas como Pfeiffer Beach son ideales para pasear, tomar el sol o simplemente contemplar las olas rompiendo en la orilla. Algunas de las localizaciones que no pueden faltar en la visita son la cascada Midway, una elegante e imponente cascada que se ubica a orillas del Océano Pacífico. También tenemos el fabuloso puente de Bixby Creek, uno de los puntos más emblemáticos de Big Sur. Las actividades al aire libre en Big Sur son abundantes, desde el senderismo y la observación de aves hasta la observación de ballenas desde la costa. Los viajeros también pueden disfrutar de campamentos junto al océano, kayak en el mar y mucho más. Este es un buen momento para que le des like al video y te suscribas al canal. Solo te toma unos pocos segundos, pero es algo muy valioso para nosotros. Leavenworth State Park, ubicado en el estado de Nueva York, es conocido como el Gran Cañón del Este debido a sus espectaculares cañones y desfiladeros. Este sitio es famoso por sus 3 impresionantes cascadas. La cascada superior es la más alta, con una caída de aproximadamente 36 metros. Las vistas de las cascadas desde los miradores son increíbles. El parque cuenta con una red de senderos que ofrecen vistas panorámicas de los cañones y las cascadas. Los senderos también disponen de paseos a caballo, puedes montar bicicleta, caminatas guiadas y recorridos por tu cuenta.
Además, otras actividades como kayak, rafting, motos de nieve y esquí en invierno. Sin embargo, la actividad más solicitada es el paseo en globo aerostático porque se pueden obtener vistas de todo el parque desde el aire. La entrada tiene un costo de $10 por vehículo. Parque Nacional Canyonlands, Utah. Se encuentra en el estado de Utah y es un paraíso para los amantes de los paisajes desérticos y las formaciones rocosas únicas. El parque está dividido en diferentes distritos, pero los más visitados son Island in the Sky. Este distrito ofrece vistas panorámicas desde mesetas elevadas. Puntos de vistas como el Grand View Point y Mesa Arch permiten admirar los extensos cañones y la vastedad del paisaje. The Needles, caracterizado por sus agujas de roca y formaciones de arenisca, este distrito es un paraíso para los entusiastas del senderismo. Los visitantes pueden explorar senderos que serpentean entre las formaciones rocosas únicas. The Maze, conocido por ser uno de los lugares más remotos y desafiantes de los Estados Unidos, The Maze atrae a excursionistas y aventureros experimentados. Su paisaje agreste y laberíntico es verdaderamente impresionante. A este parque puedes entrar con el pase anual de los parques estadounidenses que te mencioné al inicio del video. Sleeping Bear Dunes. Sleepy Bear Dunes se encuentra a lo largo del lago Michigan. Este lugar es famoso por sus dunas de arena que se elevan hasta 140 metros sobre el nivel del lago. Fue nombrado como parque nacional por la diversidad de características naturales que tiene. Consta de playas, bosques, dunas y antiguos fenómenos glaciales. Las dunas ofrecen vistas panorámicas del lago Michigan y el paisaje circundante. Los visitantes pueden explorar senderos a través de las dunas y bosques. Además, el parque cuenta con playas de arena blanca y aguas cristalinas en el lago Michigan. Las personas pueden disfrutar de actividades acuáticas, tomar el sol y relajarse en un entorno natural hermoso. También pueden acampar dentro de la zona protegida del parque o a sus alrededores. Puedes entrar a este parque con el pase anual que te mencioné al inicio del video. Cuéntame, ¿qué te parece este lugar lleno de dunas blancas? ¿Te gustaría visitarlo? Déjame tus opiniones en los comentarios. Tahoe Lake, California, Nevada. Este lago de aguas cristalinas, ubicado en la frontera de California y Nevada, es un destino que combina la serenidad del agua con la majestuosidad de las montañas circundantes. Es el lago alpino más largo de Norteamérica y puedes disfrutar de distintas actividades. Comenzamos porque hay varias rutas de trekking disponibles para que elijas la que más te guste. A lo largo del camino encontramos distintos miradores para observar las montañas alpinas que rodean el lago. Puedes montar bicicleta, acampar e incluso dar un paseo por pequeños cruceros sobre el lago Tahoe. También hay un centro de esquí para que disfrutes en época de invierno. El lago es un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos, desde el kayak hasta el esquí acuático. Definitivamente el lago Tahoe es uno de los lugares más espectaculares de la Sierra Nevada de Estados Unidos. Las cuevas de hielo de las Islas Apóstol. Estas cuevas son famosas por sus increíbles formaciones de hielo que cuelgan de los acantilados y crean un laberinto de cuevas y pasajes congelados. Se ubica en el lago superior en la ciudad de Bayfield, en Wisconsin. Los visitantes pueden explorar estas cuevas de hielo únicas caminando sobre el lago congelado, siempre tomando precauciones de seguridad. Debes ir preparado para una caminata de 3 kilómetros ida y vuelta y llevar ropa y calzado adecuado. Esta es una de las experiencias más fabulosas que puedes encontrar en el lago superior y que debes aprovechar en época de invierno. Sequoia National Park. El Parque Nacional de las Secuoyas se ubica al sur de la Sierra Nevada en California. Este parque es un lugar donde los árboles alcanzan alturas colosales y la naturaleza parece haberse vuelto gigante. Aquí serás testigo de la majestuosidad de los árboles más grandes del mundo. Alberga algunas de las secuoyas más grandes del planeta, el General Sherman. Considerado el árbol más grande por volumen, es una maravilla que mide 83 metros de alto y unos 11 metros de diámetro. Los visitantes pueden pasear por senderos rodeados de secuoyas masivas. Hay dispuestas distintas rutas de senderismo para recorrer y apreciar la majestuosidad de los árboles. También se puede acampar y realizar otras actividades. Uno de los aspectos únicos del parque son los túneles de árboles, que han sido tallados en los troncos de los árboles caídos para permitir el paso de automóviles. Estos túneles ofrecen una experiencia memorable mientras conduces por el parque. Si tienes el pase anual de los parques nacionales de Estados Unidos, puedes visitar este lugar sin costo adicional. Por cierto, si te está gustando la información, no olvides darle like al video y suscribirte. Sawtooth National Forest, Idaho. Es un bosque con 854,000 hectáreas ubicado en el estado de Idaho, Utah.
Abarca una extensa región montañosa con picos afilados y crestas distintivas, creando una vista inolvidable. La región está salpicada de hermosos lagos de montaña con aguas cristalinas donde se pueden realizar pesca, actividades de kayak, senderismo y el simple disfrute de la serenidad del entorno. El parque ofrece una red de senderos para todos los niveles, desde caminatas suaves hasta desafiantes ascensos a las cimas de las montañas. Quienes practican ciclismo de montaña, la equitación y la observación de la vida silvestre también pueden encontrar un paraíso aquí. También cuenta con una autopista escénica donde brinda a los viajeros la oportunidad de recorrer algunos de los paisajes más impresionantes desde la región. Miradores estratégicos a lo largo de la carretera permiten disfrutar de vistas panorámicas de las montañas, los lagos y los valles. Pueden realizar actividades de caza y pesca con respectivos permisos en el Departamento de Caza y Pesca de la ciudad. En invierno se pueden realizar actividades como esquí, motos y raquetas de nieve. Kauai, Hawái. Kauai es la isla más antigua del archipiélago de Hawái. Puedes llegar aquí únicamente por avión desde sus islas cercanas o algunos estados como San Francisco. Kauai es conocida como la Isla Jardín y es famosa por sus aguas turquesas. En este paradisíaco lugar puedes disfrutar del mar, hacer snorkel, surfear o simplemente relajarse bajo el cálido sol hawaiano. La costa de Napali es uno de los lugares más populares. Sus imponentes acantilados, valles verdes y aguas cristalinas crean un paisaje hermoso. Kauai está cubierta de selvas tropicales que albergan una increíble flora y fauna. Explora senderos que te llevarán a cascadas ocultas como Wailula Falls y Opaika Falls. Debes practicar senderismo en el Waimea Canyon, conocido como el Gran Cañón del Pacífico, con lindas vistas de colinas y peñascos. Realmente, Kauai tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, playa, montaña y selva. Así que si quieres salirte de la rutina y visitar un lugar con un tono más caribeño, Kauai puede ser una gran opción dentro de los Estados Unidos. Zion National Park. El Parque Nacional de Zion está ubicado en el estado de Utah. Esta reserva está dominada por enormes paredes de tono rojizo que se alzan sobre el río Virgin. Aquí encontraremos distintas travesías y rutas que se pueden realizar para recorrer el parque. Desde recorridos de tan solo 4 kilómetros para tener vistas del cañón y los picos, hasta rutas más largas de hasta 5 horas de caminata. Por lo que si te gusta la aventura, apreciar la belleza natural de cañones, ríos y picos escarpados, este es un lugar que puedes considerar para visitarlo y pagar con el pase anual de parques estadounidenses. Ruby Falls, Tennessee. Es un curioso atractivo turístico ubicado a tan solo 10 minutos de Chattanooga, en Tennessee. Ruby Falls es una cascada espectacular que se encuentra bajo tierra. Esta impactante cascada subterránea se ubica a 1120 pies bajo la montaña Lookout. Las personas pueden bajar en un ascensor de vidrio y luego iniciar una caminata entre las cavernas hasta llegar a la cascada. Esta catarata tiene 43 metros de altura y es la cascada subterránea más alta del mundo. La entrada tiene un valor de $25 para adultos y de $15 para niños entre 13 y 12 años. Salar de Bonneville, Utah. Este desierto de sal está ubicado en el municipio de Wendover en el estado de Utah. Tiene una superficie de 260 kilómetros cuadrados y es un destino fabuloso para los fotógrafos. Además, el salar es completamente llano, por lo que es el lugar ideal para batir récords. De hecho, se celebran distintas carreras de velocidad, donde algunas motocicletas y vehículos han logrado distintos récords mundiales. Así que si te gusta combinar la velocidad y apreciar los paisajes únicos, visita este salar. Cascadas de Guavasupai, Arizona. Ubicada en la reserva indígena Guavasupai, en Arizona, esta cascada es un verdadero tesoro natural que te dejará boquiabierto. La cascada de Guavasupai es conocida por sus aguas de un azul turquesa. Llegar a la cascada es toda una aventura. Los turistas deben recorrer una caminata de aproximadamente 16 kilómetros desde el borde del Gran Cañón hasta el área de Guavasupai. Otra opción es tomar un helicóptero para llegar más rápidamente. Los visitantes pueden acampar junto a la cascada y el río Havasu, pero también existe la opción de hospedarte en cabañas dispuestas en el campamento. Para visitar este lugar debes realizar una reserva por la página web, ya que por ser un sitio protegido, el número de visitantes es limitado, por lo que te recomendamos reservar con bastante tiempo de anticipación. Y bueno amigos, llegamos al fin de nuestro video. Cuéntame cuál de todos fue tu lugar favorito y si conocías alguno de ellos. No olvides darle like si te pareció valiosa la información y suscríbete al canal para que esta comunidad crezca cada día más. Me despido por hoy, sonríe y sé feliz.